Hoy en día se habla de una nueva espiritualidad. Se habla mucho de la nueva era. Se habla tanto de ella que la nueva era ya se nos está quedando vieja. Y en ese ámbito de la nueva era, de la nueva espiritualidad, que corre paralela o por caminos ajenos a la religión, también se habla mucho de energías. En yoga y en Reiki trabajamos con las energías, entre otras cosas porque todo es energía. Se habla de evolucionar, de dar un salto evolutivo, de ascender. Se habla de capacidades psíquicas que hasta ahora eran consideradas paranormales y que ahora pasan a ser espirituales o síntoma del despertar espiritual. Y entonces se habla de personas despiertas y en contraposición de una mayoría de personas dormidas. Naturalmente, quienes hablan así suelen considerarse a sí mismas dentro del grupo de los despiertos. Muchas personas tienen a otros o a sí mismos como especiales por considerar que han alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual y en muchos casos lo más valorado es la clarividencia o capacidad de ver a distancia, la capacidad de ver lo sutil, la capacidad de percibir lo que otros no perciben. Yo, sin embargo, entiendo que el nivel de espiritualidad alcanzado no se sustancia en lo que percibes ni en lo que recibes, sino en lo que emites, en lo que das. La espiritualidad más elevada encuentra su realización en la ética. ¿Sabes lo que es la ética? Hola. La ética es una parte de la filosofía, más concretamente la ética es la filosofía del comportamiento. Ya hemos comentado anteriormente de dónde surge el comportamiento. En su ruta más habitual, la causa del comportamiento está en la emoción y la causa de esta en el pensamiento. Por eso el pensamiento es tan importante. Pero hoy vamos a salir de allí. Es un tema tan interior que a veces, si insistimos mucho en él, puede darnos una cierta claustrofobia. Por eso, sal al balcón, sal al exterior. Puedes mirar al cielo, al suelo, sentir la energía de este día de hoy. Puede haber árboles en la calle, puede que no estés en una calle, sino en una zona rural. En el campo, por ejemplo, puedes disfrutar de muchas cosas ahí fuera y también es posible que enseguida te encuentres con eso que llaman el factor humano. Es fácil disfrutar de la presencia de animales, plantas, paisajes naturales, pero cuando entra en juego el ser humano, enseguida nuestra sensibilidad se siente afectada por lo que nos resulta más evidente en él. Enseguida se hacen evidentes sus interacciones. De hecho, sus acciones se revelan como interacciones, porque eso es lo que son. Qué difícil nos resulta salir a la calle y no empezar a juzgar lo que vemos. La religiosidad tomada como lo que es, tomada como un fenómeno independiente de cualquier religión, es entendida en un sentido amplio lo que podríamos entender por espiritualidad. Prefiero utilizar este término, espiritualidad, porque si todavía existen muchas personas que no son capaces de entender la espiritualidad como un fenómeno humano, interno, separado de la institución organizada, con todo su corpus doctrinal, normas y jerarquías que denominamos religión, ya ni hablemos de la religiosidad. Por eso, para poco a poco intentar aclarar y poco a poco ir discerniendo, quedémonos de momento con eso de la espiritualidad.
Decía que la espiritualidad encuentra su más elevada realización en la ética y decía que la ética es la filosofía del comportamiento. Por eso, aunque lo más evidente o manifiesto, lo más aparente, no es nunca la última verdad, para conocer cuál es la ética de un ser humano, la filosofía que hay detrás de su comportamiento, la primera aproximación que podemos hacer es la observación de ese comportamiento. ¿Y dónde se desarrolla ese comportamiento? Decíamos que las acciones son interacciones. Nuestro comportamiento encuentra su lugar en las relaciones. Y por tanto, la espiritualidad también. Una vida que podríamos calificar de espiritual es aquella que vive una persona cuando intenta vivirla consciente de sus relaciones consigo misma, con el resto de seres que le rodean y con la tierra que pisa. Y si consideras que tú y tu relación contigo mismo, los demás y tu relación con ellos, la tierra y tu relación con ella, sois sagrados, entonces a eso le llamo religiosidad. Pero no nos liemos con los términos y volvamos a ese territorio donde se modela nuestro crecimiento espiritual, nuestro crecimiento como seres conscientes, las relaciones. Y ahora mismo vamos a ceñirnos a las relaciones humanas, ese territorio que muy a menudo se convierte para nosotros en un auténtico laberinto. Por cierto, y como nota al margen, quiero recomendar como guía para transitar ese laberinto un libro que considero toda una autoridad en la materia. Está escrito por una pareja, Gay y Kathleen Hendricks, y se llama El camino del corazón consciente. Como digo, este de las relaciones es todo un laberinto, y además uno inmenso. De sus innumerables aspectos, hoy solo quiero hacer referencia a uno muy concreto. Yo le llamo la ética del emisor y la ética del receptor. Y si después te apetece revisarlo, está muy relacionado con el vídeo número 4 de este canal titulado Ocúpate de tus asuntos. Las personas que eligen adentrarse conscientemente en la senda del yoga o del Reiki Do son personas que están eligiendo, tomando el riesgo y tomando la responsabilidad de adentrarse en la senda de eso que se ha dado en llamar crecimiento personal. Y para quienes no lo tengan muy claro, voy a explicar a qué nos referimos con este término. Con Darwin o sin Darwin, con evolución de las especies o sin ellas, vengamos realmente de donde vengamos, ya que esta es una discusión en la que podríamos perdernos. Cada uno de nosotros somos seres en evolución. Necesitamos asumir esta afirmación como hipótesis de trabajo para poder continuar. Quiero decir que las personas que están convencidas de que las personas no cambian, no son las personas a las que me dirijo desde aquí. No tiene sentido que pretendas adentrarte en el yoga o el reiki si no crees que de algún modo puedes empeorar o puedes mejorar como persona. Y si no crees que tú puedes intervenir proactivamente en ese cambio con tu acción o tu intención, sencillamente porque ese mejoramiento personal y averiguar en qué consiste realmente es el propósito de estas dos prácticas, yoga y reiki, a cuyos alumnos me dirijo en primer lugar. Si asumimos como hipótesis de trabajo que cada uno de nosotros es un ser en evolución, veamos qué pasa con eso. La evolución, los cambios evolutivos o saltos evolutivos se producen como respuesta adaptativa a un medio o a unas circunstancias que a su vez son cambiantes. Si tú estás a gusto y funcionas regularmente en un entorno dado, con las cosas tal y como están, bueno, todo va bien, o más o menos bien. Pero si en ese entorno las cosas dejan de estar como estaban, si se produce un fuerte cambio en las circunstancias que te rodean, puede ser que te encuentres de pronto en una situación muy molesta o perturbadora. De repente hay que hacer algo porque lo que funcionaba antes ahora ya no funciona. En algún sentido necesito aprender a vivir de otra manera y lo que haga para ello a partir de ahora es lo que se llama una respuesta adaptativa. Entonces
Si necesito aprender algo nuevo para vivir de otra manera en algún aspecto y lo aprendo, suceden dos cosas que definen el cambio, el paso o el avance evolutivo: aumento o ampliación de capacidades y aumento de consciencia. Este es el camino de la evolución que, en primer lugar, viene marcado por una necesidad de supervivencia. Podemos amar lo que hacemos, interesarnos e incluso entusiasmarnos por lo que está sucediendo y por esa aventura de aprender, o podemos odiar lo que sucede, odiar lo que hacemos. Si optamos por esto último, nos resistiremos más a aceptar que se ha producido un cambio en nuestro entorno y consiguientemente también nos resistiremos a cambiar o intentar cambiar. En consecuencia, entonces, sufriremos, o sufriremos más que si lo aceptáramos. Lo que resulta amargamente gracioso es que mientras nos decimos a nosotros mismos o a otros que nos negamos a vivir esa nueva situación, ya la estamos viviendo. Así que el crecimiento, la evolución, es, digamos, inevitable. Es ley de vida. Llamamos crecimiento personal a elegir convertir en aceptable o voluntario e incluso gozoso lo inevitable. Dicho de otro modo, llamamos crecimiento personal a lo que sucede cuando elijo amar la vida. La vida es como un río que fluye. Puede gustarte o no. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero el río no va a cambiar su curso por eso. El río fluye y seguirá fluyendo, y el río, como todos los ríos, no se detiene jamás. Así que si ante el primer cambio en el cauce, contratiempo o imprevisto, yo aprendo y cambio con ese mismo fluir, bueno, yo aprendo. Pero si no aprendo en la primera ocasión, tendré más, muchas más, porque las cosas nunca van a ser como antes, como eran cuando yo sabía vivirlas. Por eso, si no sucumbo ante la adversidad, seguiré teniendo en la vida ocasiones, acontecimientos, energías o personas para volver a aprender. En realidad esto último es lo más habitual. Suele decirse que el humano es el único ser de la naturaleza que tropieza 2 veces con la misma piedra. A mí esa frase me parece extremadamente indulgente. Lo cierto es que el ser humano es el único ser de la naturaleza capaz de tropezar 200.000 veces con la misma piedra. Si la vida es una escuela o una universidad, en la universidad de la vida las convocatorias para cada examen son prácticamente ilimitadas. Una cosa sí es cierta: cuantas más veces tropiezas con la piedra, más y más te duele el pie. De hecho, el dolor cumple una importantísima función en nuestras vidas y en todo este proceso. Llega un momento en que ese mismo dolor nos conduce a plantearnos la posibilidad de que esa piedra sea una realidad. Entonces podremos por fin decir: bueno, reconozco que puede no gustarme, pero aquí en este mismo punto del camino donde siempre pretendo llevar el pie, hay una piedra, así que quizás podría intentar dar este paso de otra manera. Y magia, se ha producido el cambio. Con el tiempo vamos entendiendo cómo funciona esto y nos va quedando cada vez más claro que lo que no nos mata nos hace más fuertes, que el dolor, las adversidades, los disgustos y los palos de la vida en realidad son puro material didáctico en la escuela de la vida, que cuando se presentan nos permiten aprender, evolucionar, hacernos más conscientes y más capaces. Por increíble que pueda llegar a parecer de un modo profundo, nos benefician. Entonces, si llegamos a esta conclusión y no somos capaces de conectar con la compasión, corremos el riesgo de pensar de determinada manera sobre nuestros actos en la vida. Puedo ir por la vida repartiendo palos tranquilamente a diestro y siniestro, porque los palos de la vida a la gente le ayudan a crecer. En el fondo les estoy favoreciendo, no necesito tener cuidado. Bueno, pues no. Aquí es cuando volvemos al tema de las relaciones y la ética
que en realidad nunca habíamos abandonado. Y aquí volvemos a recordar que las relaciones se desarrollan en ámbitos de actuación diferentes. Y uno es mi relación conmigo mismo y otro diferente es mi relación con los demás. Por eso hablo de una ética del emisor y una ética del receptor. Yo puedo sentir que en mi caminar los diferentes conflictos que experimento con otras personas, a fin de cuentas, pueden acarrear dolor y que los hechos y ese dolor son material para mi crecimiento. Cuando mi conciencia crece lo suficiente de una forma verdaderamente expansiva, realmente puedo verlo, puedo comprenderlo y puedo sentirlo. Y es por eso que entonces, y no antes, puedo considerar que los que creía mis enemigos son mis maestros. Y aunque puedo preferir, como es natural, que sus actos hacia mí sean amorosos, o cuando menos respetuosos y no hostiles, en realidad yo no sé nada de lo que sucede en lo más profundo de sus historias vitales, de sus conciencias, de sus mentes ni de sus emociones. Si aplico la consigna de nuestro vídeo número 4, si he llegado a integrarla, puedo saber que sus elecciones son sus asuntos y no asunto mío, por mucho que sus elecciones afecten a mi vida, que yo no soy el juez de nadie, que detrás de cada movimiento de hostilidad o agresión puede haber miedo e incluso una inconsciente llamada de auxilio. Puedo perdonar a ese ser. Puedo también preguntarme, ¿le estoy perdonando a esa persona por ser como es? ¿Y a qué parra he tenido que subirme para hacer tal cosa? A medida que mi conciencia y mi corazón se abren, puedo llegar a pedir perdón a su espíritu por haberme erigido en su juez, por haber adoptado esa posición de superioridad. Puedo ir más allá, puedo llegar a agradecer su presencia en mi vida y la lección que a partir de ella he recibido. Todos estos son movimientos dentro de mi relación conmigo mismo. Todo esto es lo que yo hago en mi interior con mi pensamiento. Todo esto es la ética del receptor, del ser que ha recibido las consecuencias de los actos de otro. La ética del receptor. Pero nada de esto significa que a mí tengan que parecerme bien las hostilidades o las agresiones, el desprecio, la violencia o cualesquiera otras de las múltiples manifestaciones del miedo y la inconsciencia que tanto dolor han sembrado por siglos y siguen sembrando a lo largo y ancho de nuestro mundo. Si he sabido dejar en manos de los otros las que son sus elecciones o sus decisiones, lo que no es asunto mío, ahora me toca recordar que mis decisiones y mis elecciones sí son asunto mío y de nadie más. Que yo pueda llegar a llevar bien lo que hacen otros cuando se conducen desde el miedo, el conflicto interno o la inconsciencia, no quiere decir que a mí, por mi parte, me parezca bien hacer eso mismo o que yo tenga que hacerlo. Si no lo conceptúo como una acción correcta, ¿por qué habría de ejecutarla? Si no quiero sembrar dolor, tendré cuidado de no hacer a otros lo que no quiera para mí. Hagan lo que hagan los demás, porque mi acción es libre y soberana. No necesita depender de lo que hagan los demás. Esta es la ética del emisor, el ser que ejecuta la acción. Cuando juego a lanzar la pelota, los movimientos, la acción que ejecuta mi cuerpo no es la misma para lanzarla que para recogerla. Con la energía de la vida sucede lo mismo, puesto que no es lo mismo emitir una acción y sus efectos que recibirlos. Mi actitud, la forma de conducirme ante lo uno o lo otro, tampoco pueden ser los mismos, o no deberían si quiero vivir en armonía con la vida y las leyes universales, con el río de la vida. Y aunque seguiremos hablando de ética, de relaciones y también de la ética y las relaciones, hoy solo quería aclarar estos dos conceptos que cuando miro a mi alrededor veo muy confusos: la ética del emisor y la ética del receptor. Te espero en el siguiente vídeo. Si lo deseas, allí nos encontraremos.
Mientras tanto, muchas gracias por estar ahí. Hasta entonces. You